Muy buenas a todos, gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal. Yo soy Demian de Estudio Hikari y hoy estaremos aquí armando este F-18 Hornet en escala 1 en 144. Bueno, pues primero empezamos con lo básico, cortar las piezas del árbol. Para este caso decidí pintar el avión una vez armado y ensamblado como corresponde, así que aquí me verán pegando las partes inferiores y superiores del fuselaje. Fuselaje que viene dividido solamente en eso, dos piezas, las alas son parte de una sola pieza. Bueno, siendo un kit en escala tan pequeña es lo que se puede esperar lógicamente. Las piezas en este momento al menos encastraban bastante bien, no dejaban muchas marcas de líneas ni nada, así que estaba sorprendido y esperaba un muy buen kit. Sin embargo, digamos que al final terminó siendo bastante más malo de lo que parecía. Bien, y empezando con los primeros problemas, tenemos la nariz. Nariz la cual viene dividida en dos partes y que tenemos que pegar no solo las dos partes, sino que tenemos que pegarla luego al fuselaje. Como podrán ver, estuve complicándome bastante con el ensamblado de la nariz, pues realmente era una pieza muy mala. Fíjense la cantidad de flashing que tenía y bueno, el agujero no era lo suficientemente grande como para encastrar en donde debía. Por eso es que me verán haciendo retoques con el cuchillo y modificando la forma para que bueno, pueda encastrar como corresponde. Y finalmente quedó así. Bastante feo, pero no voy a modificarle mucho porque no creo que valga la pena. Luego estas piezas, que si no me equivoco son las tomas de aire del avión, tenían un nivel de flash bastante exagerado que tuve que corregir, y aún así luego de abrir y corregir y sacar el flash que tenía, no encastraban como correspondían, por lo cual bueno, tampoco me molesté en arreglarlas demasiado. Simplemente saqué el flash, las pegué como pude y procedí a pegar las piezas más pequeñas, como son las puertas del tren de aterrizaje y el mismo tren de aterrizaje propio, ¿no? Acá, como podrán ver, estoy pegando ya el tren de aterrizaje propiamente dicho. Tren de aterrizaje que viene separado en tres piezas, una por cada una de las ruedas. El tren de aterrizaje en principio no supuso demasiado problema. Las piezas encastraron bastante bien, así que se armó bastante rápido. Y por último, las últimas dos piezas para completar esta build, los dos estabilizadores horizontales del avión. Estas piezas sin mucho problema se pegaron con super glue y se mantuvieron bastante firmes. Luego, ya en la fase de pintura y después de haberle echado una capa de pintura primer blanca, procedí a pintar los detalles de estos marcados del avión en azul oscuro, como puede ser bien ahora mismo el tema de la nariz, y luego una serie de franjas tanto en los estabilizadores horizontales como verticales y en los bordes del fuselaje. Esta parte de aquí se armó con paciencia y un pincel fino, y yo creo que quedó dentro de todo bastante aceptable. Me hubiera gustado armar el patrón que tiene franjas doradas, pero realmente no quería complicarme demasiado en este kit, porque vi que iba a ser un kit de muy mala calidad y la verdad que no me arrepiento de haberlo realizado de esta forma tan sencilla, porque si no iba a terminar haciendo un kit visualmente hermoso, la pintura perfecta, cuando realmente el kit no se lo terminaba por merecer. Y por último, así queda la pintura. Yo creo que está bastante bien, bastante decente. Y ahora, como bien pueden ver, ya he pintado previamente el tren de aterrizaje en metálico y sus ruedas en negro. Y estoy haciendo una mezcla de pintura negra con pintura metálica. Esto para pintar las toberas del avión, que las he pintado de un color un poco más oscuro. No me metí a hacer cosas tan complejas como pintar el interior en el color correspondiente, hacer gradientes, pero simplemente lo puse en pintura metalizada mezclada con negra, y yo creo que hizo su trabajo perfectamente. Una vez hecha la pintura,
y preparado ya para la etapa de decals, le di una cobertura rápida con el aerógrafo de barniz acrílico brillante, el cual lo pinté en 2 capas. Y por último, en la parte de las decals, me llevé la grata sorpresa de que las decals no servían. Así que, como podrán ver acá, estoy mojando las calcomanías en agua caliente. Y aún así no se quieren despegar de la hoja. Fíjense cómo incluso haciéndole fuerza no se despegan. Y finalmente hay una que se despega por cuenta propia, pero como podrán ver, no solo que no es transparente, sino que además no se pega, pues se llevó parte del papel en sí. Por lo que podemos confirmar que estas calcomanías son horribles y no sirven para absolutamente nada. Sin lugar a dudas, la mayor decepción de este kit fueron esas calcomanías tan malas que tiene. Lo cual al final no me dejó otra opción más que simplemente dejar el avión barnizado y darlo por terminado. Y ahora sí les presento el avión terminado, y esta vez el primer video en el que puedo mostrar este hermoso producto que me compré. Es una mesa rotativa pequeña que compré por Mercado Libre. Es USB, realmente me salió bastante barata y tiene bastante más potencia de la que realmente necesito para lo que son las maquetas de aviones y demás. Y yo creo que es una buena adquisición para el canal, pues realmente me permite mostrarles a ustedes el resultado final de los aviones de una forma un poco más linda. Ya abandonamos este formato que estábamos usando en los últimos videos de mostrar fotos estáticas y pasamos directamente a mostrar videos de cómo, bueno, se ve el avión en todos los ángulos posibles. Y sin más, gente, espero les haya gustado este video. Es un video rápido sobre un kit al cual realmente le tenía muchas expectativas y que terminó defraudándome bastante fuerte. Aún así, pese a todos estos problemas que tuve durante la construcción del mismo, yo creo que fue un poco divertido de armarlo. Es el primer avión en escala 1 en 144 que tengo, y uno de un avión que realmente es muy lindo, como es el caso del F-18. Así que yo diría que estuvo bastante bien. Y sin más, gente, este es el primer kit del año, lo damos por finalizado aquí. Espero verlos pronto por el canal, con videos nuevos, con el resto de kits que he subido. Si quieren echarle un vistazo a los kits que me quedan pendientes por armar, les dejo el link en la descripción. Y eso sería todo. Espero les haya gustado el video, un abrazo y ahí nos vemos.